quería continuar con el tema del otro día, que lo dejé con la etapa de la adolescencia, y dije, bueno, pues voy a hablar un poquito más y para ir dando línea, ¿no? Un poco a y concretar un poco más sobre esta etapa, que eran los adolescentes. Correcto. Comentaste sobre el tema de las granjas escuelas, ¿no? Sí, sí, la idea era dar como ejemplos, alternativas, un poco para canalizar esa independencia, esa energía de esa edad. Y la verdad es que luego lo pensé y dije que es una etapa que yo creo que a nivel educativo como que se ha descuidado más últimamente. Yo creo que han crecido en la parte pedagógica alternativa mucho más la infantil y primaria, y a secundaria como que no ha llegado todavía ese tema. Por muchas razones, para empezar porque al ser obligatorio y a cumplir muchas necesidades de logística es más caro, montar escuelas privadas que cumplan los requisitos para crear este tipo de educaciones, de escuelas. Pero bueno, yo creo que también es un poco, yo creo que es parte de el avance, ¿no? O los cambios que están habiendo en el sistema educativo. Pero bueno, antes de meterme en eso, voy a hablar un poco de las características, necesidades de estos chavales, de los niños de 12 a 16 años, y me gustaría, entre hoy y otros programas, pues hablar un poco sobre cómo el sistema educativo lo puede afrontar o lo está llevando, y las alternativas que se pueden dar, que existen actualmente y que hay pocas, pero bueno, que las hay y que se podrían a lo mejor ir poniendo más en práctica. Y dicho esto, empiezo con las necesidades de los niños de 12 a 18 años, que antes de decirlo, hacer también una diferencia. No es lo mismo, hay como dos picos dentro de esta etapa, de los 12 a los 15 y de los 15 a los 18. De los 12 a los 15 realmente es un gran momento bastante inestable, que siempre se compara con la etapa de los 0 a los 3 años o 0 a 3 años de los bebés, porque hay grandes cambios físicos, hormonales, y entonces toda esa energía que los chavales están gastando, pues no están concentrados en lo mental, por decirlo así. Entonces es una etapa en la que en la parte educativa debería enfocarse y más en canalizar esa energía en otros niveles, más que en la parte del aprendizaje solo por memorización, ¿no? Y luego de los 15 a los 18 ya es una etapa un poco más estable dentro de lo que es la adolescencia, que es una época un poco bastante compulsa, esa es la palabra, pero dentro de esa variedad o esa energía, ¿no? Pues están más tranquilos. Entonces, dicho esto, las tres necesidades fundamentales que a la adolescencia habría que cubrirlas, una es la necesidad de pertenecer a un grupo, y los chavales a estas edades necesitan un grupo. ¿Y pues para qué? Pues porque se identifican en cualquier cosa, ya sea un grupo de deporte o de música. Es la fase en la que se independizan un poco de los padres, ¿no? Y buscan un grupo Sí, para mimetizarse un poco con... Eso es, la necesidad de separarse un poco de esa ambiente ese tan... nido, ¿no? Eso, de ese nido, de ese ambiente familiar, y ya sus referencias son sus compañeros y la necesidad de compartir con ellos, hablar con ellos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. También la necesidad es como la necesidad de conocer la sociedad, de sentirse que sirve, que puede hacer algo en la sociedad. Es cuando ya empieza a entender pues cómo funciona, qué es lo que hay. Entonces se habla mucho, o sea, que se dice mucho que ayuda mucho que participasen como en voluntariados o en actividades que pudieran empoderar su autonomía, su independencia y su participación con la sociedad. A lo mejor no a los 11 años o 12 años, pero ya a los 15, 16, pues eso les ayuda mucho, ¿no?
Y luego la última necesidad para cubrir es la que estaba hablando anteriormente, que es la de la independencia financiera, ¿no? Lo de hacerles ver que para ser adulto, al fin y al cabo, para entender el rol del adulto en el futuro, en la sociedad, pues tiene que venir una parte de cómo desenvolverse y cómo crear el dinero, ser independientes y saberse desarrollar. Entonces, con esta idea de un individuo que al fin y al cabo ya es un individuo adulto, que va a ser adulto, que ya se quiere relacionar en grupo, que quiere participar en la sociedad, que empieza ya a entender que se hace las grandes preguntas de para qué sirvo, qué puedo recibir de la sociedad, dónde puedo llegar o qué puedo dar y qué me puede recibir, pues entonces durante esta etapa, pues el aprendizaje tiene que ser eso, muy activo, muy activo, y activo no solo individualmente, sino colectivamente. Entonces, en esa línea es un poco... Casi lo contrario que hacemos como sociedad, ¿no? Porque Eso se supone que no pueden trabajar claro, hasta cierta edad legalmente, que también claro, es un tema de claro. protección para evitar el trabajo infantil, pero que luego a lo mejor se nos ha ido un poco de madre y casi hemos hecho una estructura que les infantiliza más que conseguir lo que tú dices que necesitan, ¿no? Efectivamente, en vez de haberles dado esa independencia, esa autonomía, saberse desenvolver, porque el aprendizaje de aquí en lo que se tiene que intentar entender es un aprendizaje activo, es un aprendizaje de intercambio, y para el intercambio tienes que conocer el entorno, tienes que participar, tienes que involucrarte, es decir, no puedes hacerlo solo cognitivo, es decir, no solo puedes hacerlo solo de memorización, y eso es lo que un poco ha fallado y falla la pedagogía, por decirlo así, convencional o tradicional, que al fin y al cabo la hemos heredado de, eso lo explicaba muy bien Robinson, ¿no? Como que lo heredamos de la revolución industrial, ¿no? Donde al final lo que queríamos era crear una masa obrera para que cumpliera ciertas funciones que en ese momento las necesitabas, pero no estábamos pensando realmente en una educación, por decirlo así, cósmica, holística, donde realmente quieres cubrir las necesidades del individuo. Es decir, qué es lo que realmente necesitamos como personas, no lo que necesita la sociedad. Y en eso que necesitamos como personas influye esas características que os he comentado. Y en mis siguientes programas sí que me gustaría describir algunos proyectos, pedagogías que trabajan mucho cubriendo estas necesidades y que, bueno, son diferentes, pero todas se parecen un poco en lo mismo, que serán como Freinet, como Del Tolí, Montessori, que ya conocéis, pero hay varias otras, y explicar un poquito las características que tienen para entender un poco que lo que existe, que son proyectos que existen, que cumplen estas funciones, y luego pues hablar de que, bueno, que la idea es hacer a estos preadolescentes, adolescentes, partícipes y activistas de lo que están aprendiendo y de la sociedad. Yo quería contar una cosa muy rápida, porque esto que estás contando me ha traído a la cabeza una conferencia que escuché de José Antonio Marina, y él decía que la neurociencia es la ciencia más optimista del mundo, porque cada vez que surge un nuevo descubrimiento es para demostrar que nuestra mente es mejor de lo que creíamos que era. Y entonces habla sobre lo de las neuronas, que se piensa que hasta los 7 años se crean y a partir de ahí ya se estabiliza y no hay nuevos booms de creación de neuronas, y él dice que en la adolescencia se ha demostrado que hay un boom de creación de neuronas y que claro, que lo que nosotros pensamos que es que de pronto, por simplificarlo, estos chavales se han vuelto tontos con la edad del pavo, es todo lo contrario, están sufriendo una explosión neuronal, y el único problema es que es como si tú pasaras de conducir un Seat Panda a conducir un Porsche, que si no lo conduces bien, pues puedes tener un bólido o te puedes pegar un tortazo contra un muro, ¿no? Entonces dice que es un momento para estar mucho con ellos, de escucharles mucho lo que quieren, de darles posibilidades para que la desarrollen, porque su cabeza está a tope para recibir información. Súper interesante. Qué bueno. Súper interesante. Pues nada, Rocío, joder, decías
No estoy muy motivada, no estoy muy concentrada, pero no Te ha veas, salido. no, joder, te ha Ya. quedado una sección redonda, ¿eh? Te felicito, muy chulo, muy chulo. Cuando Y me he concentrado ahí me he sí, olvidado sí, de sí. Iroka. Madre mía, nada, lo de Iroka es que ha sido, bueno, es un bebé y como tal hay que tenerlo. Así que nada, muchísimas gracias. Quedamos a la espera siguientes semanas de esas diferentes metodologías y de cómo cada una aborda los temas de las fases del aprendizaje y de la madurez, ¿vale? En las diferentes etapas. Muchas gracias, Rocío. Nada.